Ya comencé a grabar. Pues buenas noches entonces a todos. Vamos a iniciar con la parte de lo que son los parámetros cromatográficos. Dentro de la presentación que habíamos estado manejando, tenemos que decir que los parámetros cromatográficos son esos parámetros que me van a decir si mi cromatograma ya está bien. Muchas veces podemos ya tener desarrollado el método analítico, ya podemos tener separados nuestros picos, pero ciertamente tal vez no sean las mejores condiciones. Condiciones experimentales para referirnos netamente. ¿A qué me refiero con condiciones experimentales? Que bueno, yo puedo tener una buena fase, un buen flujo, una buena longitud de onda, pero tal vez la forma de mis picos no sea la más adecuada. Entonces, ¿y a qué le llamamos lo más adecuado? Pues tenemos muchos puntos que discutir, y para ello mismo, entonces mejor comencemos con los parámetros y ahí mismo vamos platicando. ¿Sale? Ya hemos visto algo de esto, así que voy a tratar de irme en esa parte, me voy a ir un poquito más rápido, como es, por ejemplo, esta parte. Nosotros ya habíamos platicado acerca de que la columna pues es un tubo que está relleno con fase estacionaria, una fase sólida. Y en la ilustración pueden ver ustedes una especie de tubo donde se ven partículas redondas o circulares que están acomodadas dentro de ese tubo. Entonces, en ese acomodo que vemos una cantidad de espacio libre entre las partículas sólidas. Y eso es a lo que nos referíamos. El tubo tiene un volumen total que se va a dividir entre el volumen que ocupa la fase sólida y el espacio que ocupa el aire. Entonces teníamos dos volúmenes por ahí. Y entonces aquí podemos ver que el volumen total de un cilindro lo podemos calcular, pues ya lo hemos hecho por el área, donde el área según esta ecuación es pi por radio al cuadrado. Y luego por la longitud, ya sea la longitud o la altura, dependiendo de cómo coloquemos el cilindro. Pero con esto nosotros calculamos el volumen total. El volumen total de ese cilindro. Y el volumen total del cilindro está compuesto por el volumen que ocupa la fase estacionaria más el volumen de aire. Ese volumen total, pues ya lo volvemos a decir, es el volumen de la fase estacionaria más ese volumen de aire lo vamos a llamar volumen muerto, un volumen vacío, un volumen que nadie ocupa. Y le vamos a llamar así, volumen muerto de la columna, que es el volumen intersticial. En forma general. No de manera específica, pero sí de forma general, se ha calculado que ese volumen de aire es aproximadamente el 60% del volumen total. Así que cuando ustedes quieren calcular el volumen muerto, tendrían que multiplicar su volumen total por 0.6 y de este ejercicio pues ya lo habíamos hecho. Para un grupo les salió un volumen muerto de 1.5 mililitros y a otro grupo le salió de 2.5 mililitros. Y a menos que tengan dudas aquí, creo que podemos continuar. En cualquier momento que tengan dudas, por favor pregunten. Aquí, bueno, en esta diapositiva, pues planteamos que por favor hicieran diferentes cálculos de volumen muerto en diferentes columnas. Vean ustedes, tengo una de 3 centímetros por 2 milímetros de diámetro interior, una de 10 por 3.9, una de 15 centímetros y otra de 30 por un diámetro interior de 4.6 milímetros y una columna preparativa de 50 centímetros por 7 milímetros de diámetro. Bueno, aquí lo único que nos queda reiterar es que cuando hagan este cálculo, siempre es muy adecuado, aquí sí se los reitero también, que hagan el cálculo de su volumen muerto independientemente de lo que vean en un cromatograma cuando hagan una corrida. Siempre ubiquen su tiempo muerto, siempre. El volumen muerto lo calculan y a través del volumen muerto pueden ubicar su tiempo muerto. Esto ya lo vimos. Y entonces, pues las dimensiones de su columna trabajan siempre en centímetros. No olvidemos que la conversión de centímetros a milímetros es esencial para nosotros. Entonces, pues todo en centímetros desde el principio.
y entonces ya finalmente les recomiendo que calculen siempre su volumen muerto en cualquier condición. Tomen su columna y calculen su volumen muerto para poder de ahí calcular el tiempo muerto. Siempre va a ser muy importante que lo localicen. Entonces, pues un poquito aquí a la descripción de lo que sucede en la columna, ¿no? Se establece un equilibrio que involucra a la fracción de cada especie. Cada especie química que se puede disolver tanto en la fase sólida como en la fase líquida. Aquí pues lo estamos representando mediante el equilibrio líquido en el embudo, ¿no? En un sistema bifásico con líquidos incompatibles. Ya habíamos platicado un poquito sobre ello, pero netamente lo que sucede en el embudo, donde tengo aceite y agua, es exactamente lo mismo que sucede en la columna. Hay un reparto de los compuestos que se van ya sea a la fase móvil o a la fase estacionaria dependiendo de sus afinidades. Y bueno, aquí está el cromatograma que yo les había enviado. Una disculpa por haberse enviado un poquito tarde. Pero si tienen la oportunidad de imprimir, bien. Si no tienen, no se preocupen. Van a poder dibujar en una hoja una imagen semejante. Nada más lo que quiero es que más adelante lo podamos manipular el cromatograma. El tiempo muerto de la columna, pues ya vimos que se calcula con base al volumen intersticial y al flujo. Y pues recordarán que de alguna manera ya derivamos esta ecuación. Tiempo muerto igual al flujo entre el volumen muerto. Y aquí muy importante, el flujo tiene que ser constante. Siempre tiene que ser constante. De ahí la importancia de que su bomba hidráulica siempre trabaje de la misma manera. Que haga lo que ustedes le dicen, no lo que ella quiera. Entonces, la bomba siempre tiene que estar en buen estado, tiene que estar colgada y no debe tener aire en sus líneas. Entonces, aquí un ejemplo de cómo obtener el tiempo muerto. También ya lo hicimos. Hicimos algunos ejercicios y ya vimos que con una misma columna, con un solo volumen muerto, nosotros al modificar el flujo, porque son flujos, el tiempo muerto se modificaba. Entonces, creo que tampoco tiene mucho problema, a menos que ustedes me lo indiquen. Hasta aquí voy a preguntar, ¿alguien tiene dudas de lo que aquí se está haciendo? ¿O hasta aquí lo que estamos haciendo? No, doctor, todo bien. ¿Sí? Ok, entonces continuemos. La línea base también es un parámetro cromatográfico. Pareciera que no. Pero ya vieron que si ustedes pierden su línea base en algún momento, su cromatograma no está bien. Permítanme, ahora sí creo que ya llegó Cristina. ¿Cómo le permito aquí? No. Creo que ya. Buenas noches, Cristina. Ya estamos aquí trabajando. Vamos a ver, entonces decíamos No, está bien, continuamos. La línea base entonces también es un parámetro cromatográfico y ustedes tienen que definir perfectamente cuál es su línea base. De ahí que deben de conocer primero su tiempo muerto y posteriormente cuál es su blanco. Ya vieron que le dimos mucha importancia a la determinación de un blanco. Siempre que hagan una corrida o que vayan a trabajar cromatografía, el blanco es de cajón, es obligatorio, es lo primero que inyectamos. Conocemos el perfil del blanco y entonces sobre ese ya metemos las muestras. Aquí tenemos un cromatograma, se ve hermosísimo, ¿verdad? Ahí luego se alcanza a ver cómo va la línea base. Aquí no tenemos mayor problema, pero en algunos cromatogramas claramente vamos a tener algún problema por ahí. Hay un parámetro que nosotros no vimos, pero que de alguna forma sí lo estimamos. Recordarán que les decía, si metemos un analito a la columna, cuando va entrando y va saliendo, entra desde la columna, y digamos que ese analito no interactúa nada con la fase estacionaria, se pasa directo. Decimos que ese analito siempre está en la fase móvil. Y el tiempo que tarda en cruzar toda la columna es realmente nuestro tiempo muerto.
Pues, en otras palabras, habíamos dicho que el tiempo que el analito se la pasa en la fase móvil, pues es el tiempo neto que está en fase móvil, el tiempo que necesita para cruzar la columna, es el tiempo muerto. Y por ahí luego hablamos del tiempo de retención total. El analito entra a la columna, se entretiene tantito en una partícula de fase estacionaria, vuelve a brincar otro poquito a la fase estacionaria, se libera y vuelve a brincar otro poco en la fase a otra partícula de fase estacionaria, de tal manera que el tiempo de permanencia del analito se alarga, y entonces llega a ser que el tiempo de retención es mucho más grande que el tiempo muerto. Pero entonces el tiempo de retención tiene dos componentes. Uno, el tiempo muerto, que es el tiempo que se pasa el analito en la fase móvil, que es exactamente el tiempo muerto, y el tiempo que el analito se la pasa específicamente en fase estacionaria. Ahora sí que se quedó en cada lugar y ahí se la pasó un ratito. Si pudiéramos sumar todos esos tiempos que se la pasa en fase estacionaria, nos daría un tiempo total donde el analito únicamente está en fase estacionaria. Entonces, si yo sumo el tiempo que se la pasa en fase móvil y el tiempo que se la pasa en fase estacionaria, pues ese tiempo me da el tiempo de retención total. Entonces, pues tenemos tres tiempos y lo podemos ver así. El tiempo muerto, tiempo que está el analito en fase móvil, el tiempo de retención total, que es el tiempo en el cual el analito permanece completamente en columna, y la diferencia entre ellos es el tiempo en que el analito se la pasa en la fase estacionaria. La diferencia entre el tiempo de retención total y el tiempo muerto es el tiempo que el analito se la pasa en fase estacionaria. Y a ese tiempo que el analito está en fase estacionaria se le conoce como tiempo relativo o tiempo ajustado. Tiempo de retención ajustado o relativo. Es solamente una apreciación. De cómo determinar cuánto tiempo estuvo el analito en fase estacionaria. Es interesante porque a partir de ello derivamos el primer parámetro cromatográfico, nuestro factor de capacidad. Y el factor de capacidad lo vamos a simbolizar como una K. Generalmente es una K minúscula. Hay quien lo pone como K minúscula, pero también le ponen una pequeña apóstrofe. Entonces, ¿cómo se calcula el factor de capacidad? Véanlo ustedes. Tiempo de retención total menos el tiempo inicial o tiempo muerto. Aquí dice T0, pues el tiempo muerto. Y se divide en tiempo muerto. Entonces, si ustedes pueden escribir ahí en su donde puedan anotar, les vamos a colocar lo siguiente. Recuerdan que es el tiempo de retención total menos el tiempo muerto, me regreso tantito. Tiempo de retención total menos el tiempo muerto me da el tiempo relativo o tiempo ajustado. Y ese tiempo, ¿dónde está? Aquí está. Es el tiempo que el soluto es retenido en la fase estacionaria. Y el tiempo muerto, que es el que está en el denominador, es el tiempo que el soluto se la pasa en la fase móvil. Entonces, el factor de capacidad en realidad es una comparación de los tiempos en que el analito se la pasa en fase estacionaria con respecto al tiempo que se la pasa en fase móvil. Aquí tenemos el tiempo muerto, vean. La primera señal está aquí en un minuto y luego tengo un tiempo de retención total, no sé, aparentemente minuto y medio. Si nosotros podemos calcular el tiempo restarle el tiempo de retención total, el tiempo muerto me da este tiempo entre 1 y 1.5 aproximadamente. Por lo tanto, la diferencia aquí es 0.5 entre un minuto. Si lo vemos de esa manera, para calcular este factor de capacidad que tenemos en este ¿cómo se llama? Cromatograma aquí. Y entonces me dice el resultado. El factor de capacidad me da un número que no tiene dimensiones. Fíjense bien. En la parte de arriba tengo tiempos, entonces unidades son tiempo. En la parte de abajo tenemos tiempo también. Entonces, este factor es adimensional.
Y entonces yo estoy comparando el tiempo que el analito está en fase estacionaria con respecto al tiempo que el analito se la pasa en fase móvil. Y recordando un poquito lo que tanto les insistí, ¿qué sucede si un analito siempre se la pasa en fase móvil? Pues el analito sale en tiempo muerto. ¿Recuerdan eso? Quiere decir que el analito no se está reteniendo. ¿Cuánto vale mi factor de capacidad en esas condiciones? Déjenme ver si puedo ponerles una pregunta. Bueno, no quisiera salirme de la presentación porque me voy a empezar a tener problemas, pero a ver, déjenme ver si aquí adelante tenemos un ejemplo. No tenemos un ejemplo. Y es que creo que sí se puede escribir, creo que sí, permítanme. Aquí, pluma. Ok. ¿Qué es lo que les estaba yo pidiendo? De momento. Pues imagínense mi analito. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué escribes eso? Imagínense que mi analito tiene un tiempo de retención y así se los voy a poner de 1.5 minutos. Y el tiempo muerto es de un minuto. Y lo vemos aquí. Vean ustedes, porque digo que según este cromatograma, aquí es un minuto. Aquí tengo medio minuto. Por lo tanto, este es medio minuto. Entonces, en base a este cromatograma son los que tenemos, ¿no? Minutos, ambos. No voy a ponerle tantas unidades porque sí me está costando trabajo. Pero entonces ¿cómo me queda el factor de capacidad? El factor de capacidad me queda calculándolo, tiempo de retención 1.5 menos el tiempo muerto, que es 1, entre 1, y eso es igual a ¿cuánto? Punto 5. Punto 5, tengo un factor de capacidad de punto 5. Pero ahora vean lo de ¿cómo se llama? Un analito que se retiene, ya no es de 1.5, sino que se retiene en el tiempo muerto. O sea, el tiempo de retención del analito ahora es un minuto. Entonces, si volvemos a hacer el cálculo, ahora para ese analito que no se retiene o que está en el tiempo muerto, acá va a ser igual a ATR, tiempo de retención, un minuto. Menos un minuto de tiempo muerto, y todo eso entre un minuto, ¿cuánto me da? ¿Cuánto vale el factor de capacidad? 0. Vean ustedes cuál es la situación. En este factor de capacidad que estamos calculando aquí. ¿Qué estamos viendo? ¿Se retiene o no se retiene el analito? ¿Se retiene? Jóvenes, ayúdenme. ¿El analito se retiene cuando tengo un factor de capacidad de 0? No se retiene. Pues claro que no, porque estamos diciendo que su tiempo de retención, que es este valor, es el mismo que el tiempo muerto, ¿verdad? Estamos diciendo que no hay retención, entonces si mi factor de capacidad es 0, no hay retención. Lo voy a poner así nomás. No sé qué me está haciendo eso. Yo creo que es porque tengo aquí alguna imagen que hace que se mueva algo. A ver si con este que pongo ya no me hace eso mismo. Permítanme. Entonces, si yo veo que mi analito sale en el tiempo muerto, su factor de capacidad es de 0. Es de 0. Y entonces eso me indica que no hay retención. En cambio, si el factor de capacidad ya tiene cierto valor, indica que ya hay cierto grado de retención. ¿Estamos de acuerdo? Claramente el factor de capacidad puede ir creciendo, por ejemplo, que mi analito saliera en 2 minutos, que saliera en 2 minutos y medio. Y es el ejemplo que tenemos aquí. Vean ustedes, ya tenemos cromotogramas donde mi tiempo muerto. Mi tiempo muerto está por aquí, mi primera señal. Y después de eso, pues ya tengo un gran número de picos que tardan mucho en retenerse. Vamos a sacar el factor de capacidad de este pico.
Tiempo de retención total. Vamos a ponerlo aquí, tiempo de retención. TR, 18.8 minutos. Pues me sigue haciendo esa cosa, no sé por qué. La verdad no sé por qué me hace esto. Pero bueno, tiempo de retención 18.8. Tiempo muerto. Según aquí, vamos a darle 1.7 minutos. Por lo tanto, ¿cuál es el valor del factor de capacidad? El factor de capacidad sería 18.8. Disculpen las arañas, por favor. Menos 1.7 entre 1.7. ¿Cuánto me da eso? 9.8. ¿Sí me verifican, por favor, el resultado? ¿Sí da eso? A mí me da 10. ¿Sí da eso? A mí me da 10. Sí, Bueno, 9, 8, 10, más o menos, no depende de su calculadora. A lo mejor la calculadora no sabe calcular. Pero ¿cómo se llama? Es muy aproximado. Aquí lo más importante es lo siguiente, jóvenes. Debemos entender que ¿cómo se llama? Que un pico que no se retiene, nos va a dar un factor de capacidad de 0. Así. Si mi analito me da un factor de capacidad de 0, es que no se retiene. Si tengo una retención de 0.5, como hace ratito, quiere decir que mi analito ya se empezó a retener un poquito. Y ven ustedes, aquí lo vemos, ¿no? Si el analito se retiene mucho, como este caso de 18 minutos, entonces ya empezamos a tener mucha retención, lo que quiere decir que el factor de capacidad es proporcional al tiempo de retención. Es una forma de medir la retención. Y esto es lo que tenemos que manejar nosotros. Es lo que tenemos que tener bien presente. Por eso, ¿cómo se llama? Es importante que conozcan su factor de capacidad y al menos que entiendan cuál es el significado. Y por ello mismo nosotros manejamos el tiempo de retención de una manera, pues digamos, muy común. Pero si se fijan, este factor de capacidad es dependiente del tiempo muerto. Sin el tiempo muerto yo no puedo medir este parámetro. Y es que se los comentamos. Miren, aquí ya lo dice la diapositiva. Dice que en la práctica se debe de alcanzar por lo menos un factor de capacidad mínimo, de preferencia mayor a 1. Si tenemos un factor de capacidad muy largo, el muy grande, por ahí de 10, de 15, vean ustedes, que tenemos aquí el análisis de 18 minutos, casi 19, nos lleva a análisis muy largos. Tal vez no sea muy apropiado. Y aquí entonces es donde les comentamos sobre, ¿cómo se llama? ¿Cómo entender el factor de capacidad? Si nosotros ya tenemos un factor de capacidad, con que tenga un valor .1, .2, .3, ya empieza a haber una retención. ¿Hasta dónde debo de considerar el factor de capacidad? Bueno, en métodos farmacopeicos, el factor de capacidad aceptado mínimo K debe de ser mayor a 2. Siempre que yo tenga un solo analito. 2.0.
un factor de capacidad mayor a 2 ya es excelente. Para cualquier método analítico, la farmacopea les dice que ustedes deben de tener un factor de capacidad mayor a 2. Sin embargo, debemos de tener alguna consideración por ahí. Aquí ven ustedes este cromatograma donde tenemos muchos analitos. Yo ya les había platicado de muestras como de los aminoácidos, muestras que tienen muchísimos componentes de interés, no solo uno o dos. Este valor de 2 va a ser cuando los analitos que tengan o los compuestos que quieran determinar en su cromatografía sean 1 o 2, una duración de 10 minutos o lo que corresponda a un factor de capacidad de 2. Eso es lo ideal para decir es la duración de mi método analítico, de mi corrida. Eso es dependiendo del factor de capacidad. Pero si tengo una muestra muy compleja, donde tengo muchos analitos, como los aminoácidos, decíamos 20, 21, 22 picos que tenemos que eludir, algo como este cromatograma que está aquí, donde tenemos, por lo menos tenemos 12 o 15 analitos. Es muy complicado el análisis de polímeros, de aminoácidos, o de muchos componentes, extractos vegetales. Entonces ahí, por lo menos se considera que K debe de ser mayor a 0.5. En muestras muy complejas, lo mínimo que debemos de tener es un factor de capacidad de 0.5. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Ok. Para quienes tengan duda, por favor, indíquenmelo. Si voy muy aprisa, díganme también. Pero entonces, eso es lo que debemos de considerar con respecto al factor de capacidad. El pico cromatográfico. Vamos a hablar un poco sobre el pico cromatográfico. Dice que idealmente corresponde a una curva de distribución normal. Un pico cromatográfico debe de ser una curva totalmente simétrica, como las campanas de Gauss. Y ya les mencionaba que tiene que ser delgado y alto. Delgado en la base y alto. Mientras más delgado y más alto es mucho mejor, pero tiene que buscarse la simetría. Y entonces nosotros generalmente una curva de distribución normal la caracterizamos con desviaciones estándar, algo así. Entonces, nos vamos a quedar con la idea de que un pico cromatográfico tiene que ser simétrico, como las campanas de Gauss. ¿De acuerdo? Bueno, aquí no se preocupen. Un poquitito, nada más quiero que vean algunas de las situaciones que nosotros podemos manejar. La altura del pico se va a medir desde la línea base hasta el vértice. Esa va a ser la altura del pico. Se va a medir desde la base hasta el, ¿cómo se llama? Hasta el vértice, haciendo pasar un eje de simetría por ese pico. Nosotros podemos trazar algunas líneas a determinada altura de ese pico. Por ejemplo, podemos hablar de la altura en la base, podemos hablar de la altura al 50%. Aquí creo que es la altura al 60%. A veces podemos hablar al 5% y al 10%. O sea, calcular la altura y trazar líneas a esas alturas. Ya más adelantito vamos a ir viendo su utilidad. Bueno. Un pico cromatográfico ideal es un pico simétrico que parezca campana de Gauss y principalmente que esté aislado completamente, que se vea su inicio en la parte de abajo. Su inicio y su fin. Ese sería un pico cromatográfico ideal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a cuantificar la concentración de un analito, esa concentración tiene que ser, debe y puede ser proporcional al área del pico, o también puede ser proporcional a la concentración, puede ser proporcional a la altura. Entonces tanto el área como la altura, aquí los tenemos,
son dos parámetros que nos van a permitir hacer un análisis cuantitativo. Por eso es muy importante que nuestros picos estén completamente separados, sobre todo en la base. Entonces, esta es la relevancia de tener picos simétricos y de que estén separados completamente. Entonces, esencialmente los picos son los que nos van a dar una medida cuantitativa de la presencia de mi analito. Aquí se nos habla de un parámetro bastante curioso. Los platos teóricos. Un plato teórico a veces no sabemos describirlo. Ahorita de momento haciendo un pequeño resumen. Nosotros hemos visto varios parámetros ya de importancia y lo vamos a poner aquí claro. Ya vimos el volumen muerto y el tiempo muerto. Ya vimos la línea base. La línea base se tiene que definir perfectamente. El tiempo de retención ajustado y con ello nos vamos al factor de capacidad. Este es uno de los primeros parámetros de verdadera importancia, porque en base al factor de capacidad nosotros podemos decir a mayor factor de capacidad, mayor retención. Y entonces, como parámetro de calidad, debemos de considerar que un factor de capacidad de 2 es lo que debemos estar buscando casi siempre. Es lo que nos piden muchos métodos farmacopeicos. En el caso de tener muchos analitos, bueno, mínimo un factor de capacidad de 0.5. Ese que me indique que ya hay retención. No lo olvidemos, si el factor de capacidad de 0 no se está reteniendo mi analito. Y entonces, posteriormente pasamos a que los picos tienen que estar bien definidos y de una manera pues, buscaríamos esos picos que fueran simétricos, delgados en la base y altos para poder hacer una buena cuantificación, porque eso va a ser la propiedad de área y la propiedad de altura van a ser los parámetros que en algún momento dado me van a decir cuánto analito hay presente en mi compuesto. ¿Qué hay acerca de los platos teóricos? Bueno, ahorita vemos la altura de un plato, simplemente un plato teórico. Si yo les pregunto qué es un plato teórico, seguramente alguien va a decir, no, pues es como si dividiéramos la columna como en circulitos y que no sé qué tanto. No quiero entretenerlos aquí, pero les voy a decir algo. Vamos a ponerlo así. Esta es una partícula de fase estacionaria y aquí hay otra. Y acá hay otra. Y a lo largo de toda la columna hay un montón de partículas. Un montón. Y seguiremos teniendo partículas. Aquí está la entrada de la columna, acá está la salida, aquí viene mi analito. Este analito F, que vamos a poner aquí, que entra a la columna a través de la tubería. Este analito llega y se queda y choca con una partícula. Y ahí se queda absorbido. Entonces yo tengo, si se fijan, un proceso de absorción. El analito viene en fase móvil y se queda absorbido en la fase estacionaria. Pero como la fase móvil está en movimiento constante, arrastra o mueve el analito que estaba aquí y lo pasa a la siguiente partícula. Y otra vez lo vuelve a arrastrar y lo pasa a la siguiente partícula. Lo vuelve a arrastrar y pasa a la siguiente partícula. Y entonces, si se fijan, el analito está viajando de partícula en partícula hacia la salida de la columna. Y finalmente sale. Es el proceso que nosotros podemos ir viendo, como si el analito estuviera brincando. Ese fue el analito F. ¿Qué tal si tengo por acá un analito G que hace lo mismo, pero en vez de quedarse aquí, bueno, aquí se quedó la primera vez, pero la segunda vez pasó de aquí para acá. Y luego pasa de aquí hasta acá. Y luego pasa de aquí y se va. Si se fijan, el analito G como que brincó un poquito más o tenía unos brincos más grandes que el analito F. Pero en ambos casos tengo dos procesos. Uno, F, que estaba en la fase móvil. Te voy a poner aquí M de fase móvil, pero la F es de mi analito F, ¿sale? Que está en la fase móvil. Y en un momento dado, como proceso, ese analito F se quedó en la fase estacionaria. Ese proceso fue un proceso de absorción. Absorción con D. Absorción. Entonces el analito F llega y se absorbe en la fase estacionaria.
Pero la fase móvil está duro y duro, está empujando, sigue avanzando, siempre está en movimiento, y entonces desprende el analito y lo pasa a la fase móvil. O sea, que ahora hay un proceso de desorción. Lo pega y lo despega, lo absorbe y lo desorbe. ¿Sí se fijan? Tengo esos dos procesos en sentido inverso, y por lo tanto yo aquí tengo un equilibrio de absorción, de desorción. Este es un equilibrio. Y eso es lo que sucede en la fase estacionaria. No queriéndoles complicar mucho la vida. Si se fijan, los analitos se van a quedar absorbidos en la fase estacionaria dependiendo de sus propiedades físico-químicas. Obviamente también los de la fase móvil y los de la fase estacionaria, pero ahorita comparando ambos analitos, cada uno se va a comportar diferente dependiendo de sus afinidades a ambas fases. Entonces, cada uno va a establecer el número de equilibrios de absorción y desorción que correspondan a cada molécula. Y entonces esos equilibrios, si se fijan, son como los brincos que va dando a lo largo de la columna. Cada proceso cada vez que se pega y se despega es un equilibrio. Es un equilibrio. Y entonces me gustaría preguntarles, si me quisieran dar una idea, ¿cuántos brincos va a dar el compuesto F para llegar desde la entrada hasta la salida? ¿Cuántos brincos va a dar en la columna? ¿Se imaginan? Si lo vemos así, cada brinquito prácticamente es un equilibrio, porque se absorbe y se desorbe. ¿Sí les queda claro eso? ¿Jóvenes? ¿Ya se durmieron? No, doctor, sí, vamos entendiendo esa parte. Bueno, les pregunto porque sí, a veces como me hacen pensar que estamos en una sesión espiritista. Pero entonces, el analito se va disolviendo y se va disolviendo, se va pegando, se va despegando, y entonces va brincando a lo largo de toda la columna, y podemos pensar cuántos brincos dio, cuántos procesos de absorción y desorción tuvo a lo largo de la columna. Bueno, cada brinco es un equilibrio. Y no tengo otra forma de decirles o describirles qué es un plato teórico. Un plato teórico para mí es el número de equilibrios que puede tener un analito a lo largo de toda la columna. Si me entendieron eso, es la mejor forma que tengo para decirles. Un plato teórico es un equilibrio que se presenta entre el analito, la fase móvil y la fase estacionaria en su transporte de absorción y desorción. Entonces, ¿cuántas veces brinca? Eso me va a indicar el número de platos teóricos. Y cada analito va a brincar de forma diferente dependiendo de sus propiedades. Entonces, dejémoslo en esta parte. A lo largo de la columna, un analito va a tener diferentes equilibrios, va a tener muchos equilibrios. ¿Cuántos? No sé. Pueden ser 100, 1000, 10,000. Lo que sí es cierto es que mientras más equilibrios tenga, mejor se van a resolver las mezclas. Por eso hablaba yo de que cada analito brinca de forma diferente. Uno puede tener en la misma columna 1000 brincos o 1000 equilibrios, y el otro puede tener 10,000. Y eso va a hacer que se separen perfectamente. De tal manera que un plato teórico que se simboliza con una N mayúscula es una forma equivalente de hablar de eficiencia, y así pónganlo, eficiencia de la separación. ¿Qué tan eficiente es mi método analítico para separar mis compuestos? Entonces es una forma de medir la eficiencia de mi columna. No hay un número que podamos establecer como parámetro.
Pero lo que sí nos pide la farmacopea es que normalmente se tenga el mayor número de platos teóricos. Bueno, la farmacopea sí nos pone algunos números, pero siempre nos va a decir, hablemos de una metodología X, y nos va a decir, mínimo deben de tener 1,500 platos teóricos, mínimo 2,000 platos teóricos. Entonces no podemos poner uno de especificación, un número, pero sí la especificación tendrá que ser que el número de platos teóricos que deba de tener una columna o un analito en una columna debe de ser el mayor número de platos teóricos. ¿Sí queda claro? Y cada analito va a tener una forma, ¿cómo se llama? Un número de platos teóricos diferentes. Entonces, los platos teóricos son una forma de medir la eficiencia de la columna. Ahorita no se preocupen mucho por esta situación aquí, sino simplemente vamos a ver la ecuación directa. Aquí hay dos formas de cuantificar los platos teóricos. N es el plato teórico. Y la ecuación que ustedes pueden ocupar normalmente es esta. Chicos, ¿hay alguien más afuera? Me dicen que alguien más se quiere integrar, pero no veo a nadie. Ok. Vemos esta ecuación, la segunda. Esta segunda. Y vean ustedes aquí el símbolo. Este símbolo me habla de el ancho del pico en la base. W es el ancho del pico. Si yo tengo aquí un pico cromatográfico, mi pico comienza aquí, comienza acá. Y si se fijan, había unos trazos que se hacían. Yo hago un trazo. Primero trazo mi línea base. Y ya está ahí el pico con su línea base. Con una regla nosotros podemos trazar una línea por este lado, del costado del pico. Bueno, aquí me fui medio chueco, pero la extiendo hasta la línea base y aquí me hace un cruce. Luego de este otro lado paso la regla y también vuelvo a trazar un pico, digo una línea. De tal manera que lo que estoy formando es un triángulo isósceles. Y tengo dos cruces, uno aquí y el otro acá. Si nosotros medimos la distancia de este punto a este punto, los puntos donde cruza la base, a eso le llamamos el ancho del pico. No desde donde comienza y donde termina, sino donde hay cruces precisamente de las líneas tangentes que trazamos a lo largo de los picos. Me voy a regresar un poquitito y eso es lo que veíamos aquí, fíjense. Aquí están estos trazos. Ya tenemos la línea base, trazamos las diagonales, laterales, tangentes al costado del pico. Y eso me genera un ancho en la base, cuando la intersección se hace con la línea base. Ese es W. Ese es W. Si nosotros trazamos una línea al 50% de altura, es al 50% de altura, aquí está, punto 5. Aquí el ancho desde la intersección, aquí prácticamente es desde donde va el pico. Si se fijan, es una parte del pico. El ancho de lado a lado, a ese le podemos llamar WH, que es al 50%. Y eso es lo que estamos viendo aquí, en estas dos ecuaciones. Si ustedes quieren medir los platos teóricos, lo pueden hacer tomando el ancho en la base o tomando el ancho a la altura del 50%. Las ecuaciones cambian un poco. Nos vamos con el ancho en la base. Nos dice, nosotros medimos el ancho en la base y entonces los platos teóricos son el tiempo de retención del analito medido en el vértice, aquí el tiempo de retención total, dividido entre el ancho en la base, W, eso elevado al cuadrado, por 16. Esto es lo que nos va a dar el número de platos teóricos. Esta otra ecuación va a funcionar de la misma manera, solamente que el ancho va a ser el ancho a la altura del 50%. Aquí, eso es lo que nos va a dar WH al 50%, W es en la base. Y van a decir, ¿por qué tengo dos ecuaciones o dos formas de cálculo? Pues resulta que cuando ustedes tienen un cromatograma como este,
tienen un pico que ya va saliendo, ya va llegando, pasa un poquito la mitad, ¿y qué creen? Vuelve a salir el otro. Cuando no tengo dos picos resueltos, no puedo medir el ancho en la base de ninguno de los dos, y entonces lo que hacemos es medir el ancho a la altura del 50%. Y entonces así podemos calcular el número de platos teóricos sin que haya una resolución completa. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Yo tengo una duda, doctor. Adelante. Por ejemplo, si cuando estás validando tu método, te da un número de platos teóricos de 10,000. Y conforme vas avanzando el tiempo, sigues ocupando esa columna, y al rato te das cuenta que ya bajó, por decirlo, a 600 platos teóricos. ¿Eso es un indicativo de que la columna se está dañando o de que el método está fallando? No sé si se puede ver. Vámonos por el sentido común. Es obvio que todo por servir se acaba. Y aunque no hablamos mucho de la estructura de las partículas de fase estacionaria, las partículas de fase estacionaria son polímeros, habíamos dicho, de sílica, con oxígeno. El polímero de sílica es un polímero de silicio con oxígeno. Forma cadenas hidrocarbonadas. Entonces las partículas no son partículas sólidas, sino son partículas cavernosas, porosas. Entonces, dependiendo del trato que nosotros le demos a la columna, la absorción se puede dar muy bien, tanto en la superficie de la partícula, un poquito aquí en la presentación voy a poner la partícula, eso me hablaría de una partícula sólida, pero no es cierto, las partículas son porosas, tienen poros al interior, de tal manera que tengo área interior, el área del poro es muy grande, muy grande, o de los poros hacen que el área superficial se haga muy grande. ¿Y eso a qué viene? Pues que no podemos hablar de una partícula de fase estacionaria como si fuera una canica. Quiere decir que no aguanta muchos impactos. Si ustedes le meten una presión muy alta, un flujo de entrada, ¿se acuerdan que les decía un flujo de punto 2 en punto 2? ¿Qué sucede si le ponen un flujo de 1 mililitro de trancazo? Pues como si le metieran un chorro. A veces les pongo el ejemplo de un carro de bomberos donde van a sacar su manguera, abren la manguera contra incendios, sale el chorro de agua y los golpea a ustedes. ¿Ustedes creen que van a aguantar ese trancazo? Me estoy yendo al extremo, pero cuando hacemos eso de meterle un chorro directo a las partículas, las estamos rompiendo porque son partículas frágiles, son partículas porosas que se pueden romper. Y entonces, por un lado esa sería una causa de que el área superficial ya no sea constante. Y como decimos, todo por servir se acaba. Una columna que siempre está funcional y que desde nuevecita me da 10,000 platos teóricos, quiere decir que está funcionando muy bien. Pero con los días nosotros estamos viendo que las interacciones que tenía, los equilibrios que se podían presentar, si se fijan, yo acá traté de ilustrarles. Aquí, que un analito venía y se absorbía en la superficie. Entonces, el papel de la superficie de las partículas juega un papel muy importante. A mayor superficie, mayor número de equilibrios. Entonces, ¿qué sucede si mis partículas colapsan? Pues simplemente se pierde área. Desgaste. ¿Y por qué van a colapsar? Por el uso, por el mal uso, si se nos cae, si la colocamos en lugares donde hay mucha vibración. Las partículas son sensibles, muy sensibles, aunque parezcan que son resistentes, se rompen. Y eso es a lo que nos lleva el desgaste. Pero también, por otro lado, el maltrato, y no estoy hablando de que las tiren, las golpeen o algo así. No, ¿se acuerdan de los lavados que les decía? Todos los días dedíquenle por lo menos unos 15 minutos a lavar su columna. Si en algún momento ustedes trabajan y sus muestras son muestras que tienen sales, que tienen residuos orgánicos, esos se van adhiriendo a la superficie. Los van aquí adhiriendo a la superficie.
Y entonces lo que tengo aquí, pues ya es una recubierta de lo que sea, de esos residuos sucios. Y cuando viene mi analito y se quiere detener aquí, como antes lo hacía, ya no lo hace, se sigue derecho. Y eso también implica que ya no se da un equilibrio como antes lo hacíamos. Todo eso es desgaste. Por eso se recomienda que laven su columna a fondo, por lo menos una vez a la semana, pero que cada día de trabajo le den un lavado. Porque entonces si no, va a pasar lo que nos estás diciendo. Con el tiempo es natural que se vaya disminuyendo los platos teóricos. Los platos teóricos los pueden medir en cada corrida. Eso si lo programan, ustedes pueden ver los platos teóricos en cada corrida. Eso ya lo reporta el software, eso ya no tienen que hacer nada más. Pero conforme ustedes lo utilizan día con día, va a disminuir y eso es natural. Todo por servir se acaba. Dicen por ahí que las columnas pueden aguantar hasta 2000 corridas, siempre y cuando las cuiden. Yo tengo columnas de 5 o 10 años, de verdad, que me han donado y las volvemos a revivir porque las lavamos a fondo. Así que los procesos de lavado son críticos. Sí, es muy importante que se mantenga eso, que se tenga eso presente. No sé si respondí a tu pregunta o me excedí. No, sí, está bien, doctor. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí. Bueno. Ahora hay otro parámetro. Otro parámetro llamado la altura de un plato teórico. Pues entonces, si ya tenemos aquí, voy a tener varias columnas. En estas columnas está, por ejemplo, vamos a poner la que mide 25 centímetros. Y me da 10,000 platos teóricos. Vamos a decir que es muy eficiente. 10,000 platos teóricos, 10,000 equilibrios, 10,000 saltos a lo largo de 25 centímetros. Bueno, aquí la idea que luego tenemos, ¿qué es un plato teórico? Dicen por ahí, es como si rebanáramos la columna. Como si a esa columna, vamos a poner esta cualquiera, la cortáramos así, ¿no? En fragmentos, y entonces cada fragmento es un plato teórico. No es eso, sino que realmente podemos decir, ya vimos que nos dan los platos teóricos, eso ya sea por cálculo o ya sea porque ustedes lo piden al software. Y entonces los 25 centímetros pues vienen en la etiqueta. Entonces la altura de un plato teórico es la longitud de su columna. ¿Cuánto? 25 centímetros. Y decimos en esos 25 centímetros, ¿cuántos platos teóricos cupieron? Si cupieran 10,000, obviamente aquí lo ponemos y 25 entre 10,000, ¿cuánto me da? Si tienen calculadora por ahí. 1, 2, 3, 4, me da 1, 2, 3, 4, 25 centímetros. Creo que eso es lo que me da, ¿verdad? Esto es lo que mediría un plato teórico y es lo que se conoce como altura o longitud de un plato teórico. Aquí lo vemos, altura equivalente de un plato teórico. Eso es lo que mediría dentro de su columna. Si esos 10,000 platos estuvieran en una columna más pequeña, obviamente el plato mediría mucho menos. Pero ¿de qué sirve eso? Pues que mientras más delgado sea un plato teórico, es como decir que tenemos lo que estamos midiendo cuánto saltó el analito entre partícula y partícula. ¿De qué tamaño fue el salto? Y entonces, entre más altos, más eficiente. Entre más delgadito el plato, más eficiente. Entonces, tanto la altura equivalente de un plato teórico como el número de platos teóricos son una medida de la eficiencia de una columna. Si esta altura se va haciendo más gruesa porque ya en un momento dado ya no son 10,000, como decías, ya nomás 600, dejémosla en 1,000, obviamente disminuyó 10 veces su eficiencia. Y en términos de platos teóricos, en vez de ser 10,000, ahora ya solo son 1,000. También disminuyó el número de platos teóricos. Los dos me van a servir para medir la eficiencia de una columna en un método analítico. Las columnas se van a acabar. Malas lenguas me dicen que pueden durar hasta con 2,000 corridas.
Hay quienes dicen 500, pues depende de cómo las trabajen. Por ahí hemos tenido gentes que al no cuidarlas se las echan en un momento, Por ahí tuve un caso en la facultad de farmacia, donde una persona se le hizo bien fácil, no, pues ya logramos separar los picos. Pues órale. Pero la separamos en solución, así como lo hicimos en el laboratorio. En solución quiere decir que el analito de interés lo disolvimos en metanol, agua o acetilo, no me acuerdo en qué. Y este chico agarra y se trae su muestra de plasma. No manchen, imagínense una muestra de plasma y la inyecta. ¿Qué fue lo que hizo? Se echó la columna, la tapó. Y muchas veces ya no es posible recuperarlas. Ese fue el caso de esa columna. Ahorita me dicen que las columnas ya están costando 25,000 pesos. Yo no he comprado, Pero imagínense una columna de 25,000 pesos, echarla a perder en menos de una semana. Aquí podemos ver precisamente ese efecto. Vamos a ver la parte de abajo. Aquí tenemos dos picos, estos. Dos picos delgaditos, bellos y hermosos. Y tenemos 11,000 platos teóricos. Y el ancho en la base es de 33.8 segundos. El ancho es en tiempo, no se nos olvide que si yo estoy midiendo el ancho de aquí a acá, es en tiempo, esta escala es en tiempo, entonces por eso me dice aquí 33.8 segundos. Pero nos está diciendo que ahorita vamos a ver la resolución, pero veamos, los platos teóricos son 11,000. Después de un tiempo se alcanzan 2,800, pero ¿qué se observa? Se observa que los picos ya se hicieron más anchos en la base. ¿Sí se alcanza a apreciar eso? Sí. Con el tiempo empieza a disminuir los platos teóricos por el uso. Y vemos el último caso, vean. Ya aquí incluso ya ni siquiera se separan los picos. ¿Sí se observa? Sí, así tuve yo un caso de una columna que empezamos con picos en la validación, picos muy finitos, muy delgados, y no aguantó mucho, como a los 10 análisis después se me hicieron bien anchos los picos. Y yo noté que empezó a bajar el número de platos teóricos para mí muy drásticamente. Ahí hay que ver el tipo de columna, porque a veces también las columnas no vienen muy bien, A veces son muy delicadas. Habría que checar qué tipo de fase estacionaria, pero la C18 normalmente es robusta. Pero si le metemos sales, si le metemos pH, si le metemos otras cosas, tenemos problemas. ¿Jale? Entonces, habría que ver el contexto para poder decir cuál fue la posible causa. Pero por lo pronto, para nuestro tema, a mayor número de platos teóricos, mayor eficiencia. ¿Sí queda claro? Tenemos un efecto del cual ya les había hablado. El efecto, aquí dice extra columna, pero sucede tanto en la parte de afuera como en la columna. ¿A qué le decimos la parte de afuera? Bueno, no se les olvide que nosotros antes de la columna tenemos al inyector, y entre el inyector y la columna tenemos una tubería. Luego de la salida de la columna al detector, aquí está, por acá vamos a poner el detector. Tenemos otra tubería. La columna es un tubo. Es un tubo que nosotros lo podemos llenar de fase móvil. Parecería como un así compacto. Si el flujo es constante, parecería que la fase móvil genera una fase constante. Y cuando le metemos un analito a la columna, les decía, ese analito ocupa todo un segmento, como una rebanada de pastel dentro de todo lo que es la columna. Pues ese segmento, conforme va viajando, va difundiendo a todos lados. Lo que nos dice la primera ley de Fick es que ¿cómo se llama? Cualquier analito que colocamos en un vaso o coloquemos un vaso con agua, le ponemos una gota de tinta, y si el vaso es transparente, vemos que la tinta difunde hacia todos lados. Entonces la ley de Fick nos indica que la tinta o el analito va a difundir de una zona de alta concentración, ahí donde pusimos la gota, hacia zonas de baja concentración, o sea, hacia todos lados. En este caso, la zona de alta concentración es donde está mi analito, aquí. Y entonces va a difundir hacia el frente, va a difundir hacia atrás
y también va a difundir hacia los lados. Es la forma en que difunden los analitos dentro de la columna. Y eso va a hacer que este segmento, que de momento era muy concentrado y muy delgado, pues me pueda generar un pico delgado. Si sale inmediatamente, vamos a tener un pico muy fino. Por eso los picos en el tiempo muerto son finos, altos y bien bonitos. Pero ¿de qué me sirve si no hay retención? En cambio, cuando los dejamos y vemos que se están deteniendo en la columna, se van haciendo cada vez más anchos. Aquí ya se retuvo mucho, si lo ven, ya hay una mayor difusión. Entonces a eso le llamamos difusión columnar si es dentro de la columna. Extracolumnar si se da en las tuberías, la que va del inyector a la columna y de la columna al detector. Por eso se busca que esos segmentos sean tuberías muy delgadas, muy delgadas, y que además sean lo más corta posible. A veces no es factible, pero esa sería la idea. Que esos tramos de columna fueran lo más delgado y lo más largo posible para evitar el efecto de difusividad. Entonces se le conoce como dispersión de la banda, difusión longitudinal de la columna, del soluto en la columna. Entonces se espera que no hubiera influencia de conexiones, tubería, o incluso en la misma celda, en la celda del detector. Entonces se da mucho cuando lo manejamos flujos bajos y los diámetros de columna son amplios. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, para no tener picos tan anchos. Y entonces aquí vamos a hablar de... De hecho, ya no quiero entretenerlos porque ya están cansados. Nos vamos a ir a dos parámetros muy importantes. No son estos. Aquí decimos separación. Bueno, separación y resolución sí es muy importante. Pero en realidad vamos a hablar de la resolución. ¿Sí? Dice, en un sistema cromatográfico se deben verificar la separación de dos picos adyacentes. Dos picos adyacentes serían dos picos juntos, como por ejemplo estos. Uno detrás de otro. Estos. Claro. También este que está aquí y este otro son picos adyacentes. Son dos picos que salen de manera consecutiva. Sale uno y sale el otro. A eso le llamamos picos adyacentes. ¿Sí? Entonces hay dos formas que tenemos para checar la separación. La posición relativa de un pico respecto al otro y el grado de separación en la base. Ahorita voy a hablar mucho más del grado de separación en la base. A ese grado de separación en la base le vamos a llamar resolución. Déjenme brincarme un poquito lo de la selectividad. Regresaré para hacerlo más viable, pero sí me gustaría hablar más de la resolución. Déjenme ver. La resolución de los picos. Entonces, aquí. Por convención, la resolución de los picos, esto es la separación en la base. Y hace ratito veíamos algo como eso. Vean, estos son dos picos consecutivos y que están juntos en la base. Estos ya están como que más separados, pero aún no están bien separados. Y este definitivamente ya hay una separación, sale el otro y llega, como es el caso de la diapositiva que estábamos viendo los datos teóricos. Este último ya tiene una verdadera separación de los picos en la base. Entonces, por convención, la resolución de los picos está expresada como la relación de la máxima distancia entre dos picos, entre el valor medio de la longitud de los mismos picos en la base. Aquí nos habla de la separación en la base. Bueno, la cosa que dice aquí está medio rara. Pero vamos a ponerlo de la siguiente forma. RS va a ser igual a la distancia entre los picos. Tiempo de retención del pico 1. Bueno, vamos a ponerle del pico 2. Y ahorita vemos por qué 2. Menos el tiempo de retención del pico 1. Dividido entre el promedio de los anchos en la base. El ancho de la base del primero más el ancho de la base del segundo. Como es un promedio, es dividido entre 2. Y entonces, si se fijan aquí, ya tengo una diferencia de tiempos.
Esa diferencia tiene que ser positiva. Por lo tanto, el tiempo de retención del pico 1 va a ser el pico 1 va a ser el pico que sale primero y el pico 2 va a ser el pico que sale después. Así yo me aseguro que al restar los tiempos de retención, el valor que yo obtenga es positivo. Eso para el numerador. Y el ancho de la base, pues va a ser como lo definimos hace rato, el ancho en la base de cada pico. Cada pico puede ser ancho de manera diferente. Hay picos más delgaditos, hay picos más anchos. Entonces nosotros medimos el ancho en la base y sacamos un promedio. Y al final vamos a tener algo como esto. 2. Híjoles, que no entiendo por qué me está haciendo eso. Pero 2 por delta T entre W1 más W2. ¿De acuerdo? Pero no se preocupen, aquí están las ecuaciones. Todo eso que vimos, aquí está. La diferencia de tiempos tiene que ser positiva. Aquí está el promedio de los anchos de los picos. Los picos en la base, aquí está el pico 1, y está su ancho, pico 2, aquí está su ancho. Los medimos en tiempo y entonces hacemos el promedio. Un poquito el arreglo, si se fijan, pues aquí tendríamos como que una división un poco compleja, la ley del sándwich, y el 2 pasa a la parte de arriba. Es un arreglo sencillo, y eso es lo que le llamamos resolución de los picos, una comparación de la separación en los tiempos de retención en el vértice con la separación en la base mediante el promedio. Y entonces, ¿qué esperamos de los picos? Bueno, el mejor ejemplo, déjenme ver. Sí, el mejor ejemplo es este que teníamos acá. Vean ustedes, dos picos perfectamente resueltos los tenemos aquí. Bien resueltos. El valor de la resolución aquí me da de 4. ¿Sí lo alcanzan a ver? Cuando no tengo picos resueltos, vamos a hablar de este caso. Vean ustedes que la separación aquí va terminando el pico y casi luego comienza el otro. Bueno, aunque tarda tantito ahí, la resolución es prácticamente de 2. Bueno, nosotros estos valores los sacamos tomando los anchos de la base y los tiempos de retención, y ya los compararíamos con estos valores. Lo que estoy tratando de darles a entender es lo siguiente. Vean este caso muy particular. Muy particular. ¿Cuál es ese caso? Bueno, sale el pico, sube, baja el pico, y mero cuando va terminando empieza a salir el otro. Claramente ahí hay un grado de separación. Que es un poquito menor que el que tenemos aquí, porque aquí sí hay una separación, alcanzo a ver un segmento de línea base, y aquí pues yo veo la línea base, lo que me define perfectamente que tengo separación completa. Cuando yo tengo el caso de que el pico va terminando y sale luego el otro, casi siempre la resolución que nos da es de 1.5. Es casi una regla. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Claramente tenemos que visualizar bien cómo están nuestros picos y hacer el cálculo adecuado. Ya lo vieron aquí, hay cómo se hace el cálculo. Pero si ustedes lo pueden programar, les diré, al igual que el factor de capacidad, la resolución se los va a dar su equipo. Y entonces, según la farmacopea, se les va a pedir una resolución mayor a 2. Si ustedes me quieren decir si ya tienen un método analítico muy bueno, pues si ya se fijaron, ya hablamos de platos teóricos. De los platos teóricos no les di un número, pero sí dijimos que los platos teóricos tiene que ser el mayor número. El mayor número posible. Si me dan 10,000, pues qué padre. Mayor número. Factor de capacidad tiene que ser mayor a 2. Y entonces ya le estamos sumando como otro parámetro de calidad una resolución mayor a 2. Por eso es que nos estamos entreteniendo un poquito en ver las características que me indican si yo ya tengo buenos picos. Entonces, ya teniendo estos tres parámetros, podemos decir, si cumplimos, tenemos un excelente cromatograma.
¿Qué hay acerca de la selectividad? Bueno, la selectividad es una forma de decir o de indicar la posición de los analitos, pero una posición relativa. Vamos a decirlo aquí, factor de selectividad, factor de separación o retención relativa. Y lo simbolizamos con una letra alfa. Y entonces nos dice, describe la posición relativa de dos picos adyacentes. Yo tengo un pico A y un pico B. Por supuesto que el primero va a ser A y el segundo va a ser B. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, lo vamos a calcular con el tiempo relativo. ¿Se acuerdan cómo sale el tiempo relativo? El tiempo relativo decíamos que es el tiempo, ¿sí? Con un apóstrofe, es el tiempo de retención total menos el tiempo muerto. Entonces, el tiempo relativo de B con respecto al tiempo relativo de A, para cada uno yo puedo obtener su tiempo relativo. En ambos casos el tiempo muerto va a ser el mismo. Entonces, si vemos la diferencia para A es menor que la diferencia para B. Y entonces comparamos siempre B entre A para que la selectividad siempre sea mayor a 1. ¿Sí queda claro? Pensemos. Aquí voy a hacer un ejemplo. Mi tiempo muerto es de un minuto. Es de un minuto. Para el pico A lo tengo de 2.2 minutos. Y el tiempo de retención. Y para B, su tiempo de retención, como está un poquitito adelantito, vamos a dejarlo en 2.5. Pero si se fijan, ambos picos no están resueltos, no están separados en la base. Están separados en la parte de arriba. Entonces, ¿cuál es la selectividad que hay entre esos dos picos? La selectividad sería el tiempo de retención del pico A, 2.5, menos 2.2, que es la del pico B. Perdón. No es cierto, menos el tiempo muerto, ¿verdad? Menos el tiempo muerto, discúlpenme. Tiempo de retención relativo es tiempo de retención menos el tiempo muerto. Recordemos un poquito eso. Me voy a regresar para que no se me pierdan. Aquí está. Tiempo relativo es tiempo de retención menos el tiempo muerto. Y entonces si yo en este caso estamos hablando, ¿dónde estamos? Aquí. El tiempo muerto es de un minuto. El tiempo relativo de cada pico es los que tenemos aquí. Entonces, hablemos del tiempo de retención de B. Es 2.5 menos 1, eso me va a dar el tiempo relativo de B, dividido entre 2.2, que es el tiempo relativo es el tiempo de retención del pico A, menos su tiempo muerto. Ya la diferencia entre ambos es la siguiente. 2.5 menos 1 me queda 1.5. Y abajo me queda 1.2. Y entonces 1.5 entre 2, ¿cuánto me da? ¿Me pueden ayudar? ¿Ya se durmieron? 0.75, ¿no? Alfa nos da 0.75. ¿Qué pasa si los dos picos tienen prácticamente el mismo tiempo? Que A tiene un tiempo de retención. El pico A tiene un tiempo de retención de 2.2, como lo vemos ahí. Y el pico B tiene un tiempo de retención de 2.3. La diferencia es muy pequeña. Muy pequeña. Me quedaría arriba me quedaría 1.3, ¿verdad? Y abajo me quedaría 1.2. ¿Cuánto me da eso? Algo así como 0.9.
¿Sí me captan? Por favor. 1.08. 1.08, perdón, sí. A ver, no es cierto, algo estamos haciendo mal aquí, Alondra. Para todos, a ver, ayúdenme. En el primer cálculo, me voy a regresar tantito, porque cometimos un error en el resultado. El tiempo de retención de B es de 2.5, aquí está. Ahorita lo estoy marcando. El tiempo de retención del pico A es de 2.2. El tiempo relativo de B es que aquí el tiempo relativo de cada uno de los compuestos, por ejemplo, de B, es tiempo de retención de B menos el tiempo muerto, y el tiempo muerto es 1. Entonces es 2.5 menos 1, eso me da 1.5. Eso para B, que va arriba. Y para A sería su tiempo de retención total menos el tiempo muerto. 2.2 menos 0.1 me da 1.2, que era la operación que tenemos aquí. Esa división, ¿cuánto me da? 1.5 entre 1.2. ¿Cuánto me da? 1.25. Tiene que ser arriba de 1, ¿cuánto? 1.25. 1.2, 1.25, ¿verdad? No puede ser 0.7, es 1.25 porque el denominador es más pequeño que el numerador. O sea, sí tiene que ser de 1 hacia arriba. Ahora veamos este otro. 1.3 entre 1.2, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 1.08. ¿Cuánto me da? 1.08. 1.08. 1.08. Pero vean ustedes cuál es la situación. Vean que al principio ambos picos están un poquito más separados, de 2.2 a 2.5. En el segundo caso están casi juntos, ¿ya lo vieron? 2.2 y 2.3. ¿Sí lo estamos viendo? Y ahora si pongo un tercer caso, lo voy a poner acá. A sale en 2.2 y B sale en 2.2. ¿Cuál es la selectividad para ambos compuestos? Arriba me quedaría 1.2, ¿no? Y abajo me quedaría 1.2. ¿Sí estamos de acuerdo? Cristi, Jacqueline. Sí. ¿Sí? Y entonces el resultado es 1. Pero entonces, ¿qué estoy queriendo darles a entender? ¿Qué significa que los dos analitos salgan al mismo tiempo? ¿Qué significa aquí? El primer caso es, pues yo tenía este pico así, o estos picos así, el primer caso. El segundo, los tenía yo así. Son los cálculos que estamos haciendo, los picos cada vez más juntos. En el tercero, pues lo que estoy diciendo es que los dos compuestos están saliendo al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo. Y entonces la selectividad es de 1. Quiere decir que mi método no es selectivo. Si yo tengo un alfa de 1, alfa igual a 1, mi método no es selectivo porque mis picos están saliendo al mismo tiempo. Entonces, conforme mis picos se van separando, la selectividad va cambiando. Vean, aquí están juntos. Aquí están un poquito más separados y ya me da 1.08. Aquí están más separados y ya me da 1.25. Entonces, la selectividad mínima aceptable también es mayor de 2. Y la selectividad lo único que me está diciendo es qué tan separados están dos picos adyacentes.
Y esa separación la vemos, pero en el vértice. La vemos en la parte superior. No la vemos en la base como la resolución. Y entonces, hablando de algún cromatograma, vean ustedes. Voy a hablar de estos dos picos. Estos no están resueltos, ¿verdad? Pero sí puedo identificarlos por su tiempo de retención. La selectividad nos va a ayudar nada más a ver o identificarlos en un parámetro cualitativo. O nos ayuda mucho a ver la calidad solo para identificar los picos. Y es que hay muchas veces que no se pueden resolver tan fácilmente. Pero un buen cromatograma debe de tener una selectividad mayor a 2. ¿Sale? ¿Hasta aquí ya los confundí? No, doctor, sí se entiende. Está bien. Sí, vamos bien. Y pues ahorita al final voy a hacer un pequeño resumen. ¿Sí? Aquí vean esto acerca de la resolución, lo que en cierta manera presentábamos con los picos. Si mi resolución es 1.5, la resolución. La separación apenas ya se está dando la separación en la base. Cuando tenemos una resolución de 1, la separación apenas se da como el 50% o el 90%, perdón. Eso nos indica que ya se están separando, pero aún la línea base está por abajo. Todavía no hay una separación completa. Entonces, siempre es importante para cuando se quieren hacer cálculos de área. De altura no tanto, pero sí de área. Bueno, aquí nada más les presentamos algunos casos de cromatogramas simples, ¿no? También en algunos casos, cuando la resolución no se logra al 100%, se prefiere hacer a la altura del pico. Por eso a veces utilizamos WH. Aquí al 50% y aquí al ancho de la base. ¿Sí? Pero bueno, pues, ¿qué le hacemos? Esas de momento no las vamos a trabajar. Y nos vamos a ir ya con el último parámetro. La asimetría o coleo. De todo esto les quiero comentar. Hay muchas formas de visualizar el coleo o la asimetría. Nosotros partimos de la idea de que un pico cromatográfico como es como una campana de Gauss, simétrico, que de preferencia pues sea delgado en la base y alto. Pero finalmente es una campana de Gauss. Pero ya vimos que hay fenómenos como la difusividad, que mientras más se retenga mi pico, más ancho se hace y más chaparrito se hace. Entonces, siempre vamos a tener algunas problemáticas. También vamos a tener otros problemas, como el coleo, que se da por la derecha. Bueno, en este caso por la izquierda. O un coleo que se puede dar por la derecha. Deformaciones de los picos. De hecho, el cromatograma que les pedía que tomaran tiene un coleo, por ahí si lo ven, para el amonio. El cromatograma tendría que regresar mucho hacia atrás. Pero hay un pico que está muy deforme. Entonces, ¿en qué momento puedo decir que ya mis picos están bien? Pues cuando tengan buena resolución, cuando tengan buenos platos teóricos, cuando incluso la selectividad sea muy buena y el factor de capacidad sea mayor a 2, ya puedo ir diciendo que tengo buenos picos, pero ¿qué hay acerca de la asimetría? Bueno, hay varias formas de calcular la asimetría o yo voy a hablar de la simetría. ¿Sale? Solo simetría. Vean ustedes, si yo tengo que mi pico tiene que ser como una campana de Gauss, entonces yo esperaría primero que estén separados, que esté separado. Voy a tomar mi cromatograma y claramente voy a trazar la línea base. Si mi pico es simétrico, pues yo puedo trazar un eje de simetría. En el vértice, hasta topar con la línea base y que me dé un ángulo de 90 grados. Luego puedo trazar una línea tangente a un costado del pico. Y lo puedo hacer también del otro lado. Me lleva el tren.
que no entiendo por qué me da esas huellas, esas líneas así rojas. Pero entonces yo aquí estaría generando, si se fijan, dos triángulos isósceles. Aquí voy a tratar de ilustrar uno. Aquí hasta el límite de la... Este lo estoy iluminando, si lo ven. Ese sería un triángulo isósceles. O sea, el pico cromatográfico, si lo divido en dos, si es simétrico, yo puedo tener dos triángulos, donde el triángulo A, que lo voy a poner aquí, tiene que ser igual o exactamente igual que el triángulo B. En ese sentido, chivos. A ver si me deja. Aquí. A y B tienen que ser igual. Aquí tengo una línea que viene aquí tangente, y acá tengo otra línea que viene tangente. Y entonces, pues esos dos triángulos tendrían que ser igual. Si es cierto que A es igual a B, yo tengo una simetría, una figura simétrica. Entonces, la simetría yo puedo calcularla, voy a poner S como dividiendo el área B entre el área A. Y eso me tendría que dar ¿qué valor? Si los dos son iguales. Señor José. De 1. Jackie. ¿Cuánto me tiene que dar? Bueno, no los escucho. ¿Cuánto me tiene que dar? Por supuesto, si ambos son iguales, la relación me tiene que dar de 1. Supongamos que no podemos medir todo el área, pero ¿qué tal? Los catetos, la distancia desde el punto de intersección hasta el eje de simetría, vamos a darle el valor de A, ¿les parece también? Y la distancia desde el eje de simetría hasta el otro cateto, ¿también B? Y entonces caigo en el mismo juego. Ahora ya no estoy midiendo las áreas, ahora solo estoy midiendo el cateto adyacente. Pero los dos tienen que medir igual, ¿verdad? Y entonces mi simetría me da 1. Pero entonces cuando tengo un pico que no es simétrico, trazo la línea, la simetría en el vértice, trazo la línea tangente. De este lado trazo la otra línea tangente. Aquí, perdón, estoy yendo. Aquí acá. Y entonces aquí tengo la distancia A que va del eje de simetría hasta el punto de intersección al formar ¿cómo se llama? El primer triángulo. Y si se fijan, ahorita yo podría medir B, que tendría que ir de aquí a acá, de aquí. Pero realmente si yo tomo la medida desde aquí hasta acá, B es mucho más grande que A. Por lo tanto, esta relación, esa relación de B entre A, cuando mi pico está deforme, me da mayor que 1, porque B es muy grande. Y ahí empezamos a ver una situación de asimetría. Es muy claro que este valor ya sea calculado por áreas o por la longitud de los catetos, me tiene que dar 1. Pero si tengo un valor de simetría de B mucho más grande, una relación que me dé más grande que 1, pues sí, yo ya no tengo un pico simétrico. Pues bueno, yo puedo obtener cualquier valor mayor a 1, siguiendo esta forma de cálculo. ¿Hasta cuándo puedo considerar que tengo un pico simétrico? Bueno, se considera que la simetría puede ser menor a 2. Siempre que sea menor a 2, todavía se puede considerar un buen pico. ¿Sí queda claro? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Entonces, esta es una forma de calcular la simetría o factor de coleo. Hay muchas formas,
Yo he visto algunas fórmulas en la farmacopea europea, en la japonesa, en la americana e incluso en la mexicana, donde nos dicen cómo se calculan estos parámetros, ya llamados tiling, llamado asimetría, o factor de coleo, o factor de simetría. Muchos criterios, muchas formas, pero todos se basan en la igualdad o en el concepto de que el pico tiene que ser simétrico. Entonces, lo que sí es cierto es que el valor de esa S tiene que ser menor a 2. Si tenemos un valor mayor a 2, el pico no es aceptable, o sea, el cromatograma no es aceptable porque tengo un pico muy deforme. Y de hecho, pues ustedes, quienes han estado trabajando con el cromatógrafo, los han visto. Aquí está, ustedes lo pueden ver. Aquí está el pico del amonio. Vean, qué bonito está el del sodio. Estos, a pesar de que no están bien resueltos, pareciera que también parecen estar muy simétricos. El del calcio, magnesio, potasio. Pero vean este de amonio. Está totalmente deforme. Bueno, está muy deforme. Esto es una base. Todos estos son cationes. Esta cromatografía o este cromatograma se determinó o se hace con un método de conductividad, con un detector de conductividad. O sea, no estamos viendo radiación UV, sino estamos viendo conductividad, la presencia de iones, ¿no? Ion sodio, ion amonio, potasio, todos son cationes. Entonces, al ser cationes pueden conducir la corriente y eso es lo que nosotros estamos determinando. Pero el amonio es una base que tiene compuesto hidrocarbonato, a diferencia del sodio, a diferencia del magnesio, calcio, que son cationes metálicos. El amonio tiene por ahí al nitrógeno y a lo mejor tiene, no sé si esté complicado con algún carbono. Pero resulta que esa deformación se debe a interacciones secundarias. Ya nada más para terminar de hablarles o que me puedan entender lo siguiente. Decíamos nosotros que yo tengo mi núcleo, mi partícula de sílica. Mi sílica pues son enlaces de silicio y oxígeno. SiO. Y entonces en la superficie la sílica siempre termina con queda de esta manera, con terminales alcohólicas. A esto se le conoce como terminal silanólica. Silanol es un grupo silanol. Y el alcohol finalmente es una especie muy polar. Muy polar. Entonces voy a tratar de dibujar aquí una partícula que tenga OHs. Muchos OHs en la superficie. Es una partícula muy polar. Entonces, cuando yo tengo una partícula muy polar, una fase estacionaria muy polar de sílica, esta es la que ocupamos en fase normal, como fase estacionaria, la sílica. Es muy común utilizar sílica para hacer cromatografía de fase normal, donde la fase estacionaria es polar. Con la evolución que también les decíamos, a estas partículas muy polares, nosotros le podemos poner grupos funcionales de forma química. Hacerlos reaccionar con otros compuestos, donde R es un grupo funcional como una cadena hidrocarbonada. R es una cadena hidrocarbonada. ¿De qué tipo? Pues la C4, la C2, la C8, la C18. O sea, yo puedo unir químicamente estos compuestos. Los puedo unir mediante una reacción química aquí en los terminales silanólicas. Y entonces me va a quedar mi partícula con todas esas cadenas en la superficie. Pero entonces ya esas cadenas en la superficie lo que hacen es hacer una superficie no polar. No polar. ¿Por qué? Pues ya tengo cadenas hidrocarbonadas. Es mi C18, pero ya es de unida de forma química. Pero no olvidemos que les estoy hablando de una reacción química. Para unir estos con las partículas de sílica,
yo esperaría que todas las terminales silanólicas se reaccionaran, pero ya sabemos que hay reacciones que no son completas. Entonces, en algún momento mi partícula me va a dejar aquí algunas terminales sin reaccionar. Voy a tener cadenas hidrocarbonadas, va a ser una C18, pero que va a tener terminales alcohólicas que no reaccionaron, grupos alcohol que no reaccionaron. Y entonces, cuando yo esperaba que mi partícula fuera totalmente no polar, va resultando que no es así, porque yo tengo partículas de alcohol que me van a generar interacciones polares. Y entonces, si yo tengo un ion amonio presente, no va a reaccionar con la cadena hidrocarbonada, no va a interaccionar con la cadena hidrocarbonada, pero sí va a interactuar con estos silanoles residuales. Y eso es una de las posibles causas de este coleo, la presencia de interacciones secundarias. ¿Ya nos va quedando claro esta situación? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Bien. Ya nomás les voy a dar el último concepto y con esto terminamos. ¿Cómo eliminamos esas interacciones secundarias? Bueno, no lo vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer el fabricante. A estas columnas que las obtuvo mediante la reacción de la sílica gel normal, más estos grupos funcionales que le estamos adicionando a esas cadenas hidrocarbonadas, a esta reacción se le conoce como reacción de silanización. O sea, toda la reacción de la sílica con los grupos funcionales se conoce como reacción de silanización, pero finalmente la silanización me va a dejar grupos OH residuales. ¿Cómo los elimino? Ya no puedo poner la misma cadena, porque esas cadenas ya no van a dejar entrar a otras cadenas del mismo tamaño. Pero ¿qué les parece si le metemos un grupo más pequeño, por ejemplo, otra R, pero que ya no sea de C18? Al principio fue de C18. ¿Qué tal si le metemos una R donde nada más tenga C1? O sea, ahora una segunda reacción donde mi R también va a estar con el silano tal como está allá arriba. Igual que aquí. Una segunda reacción, pero ahora la R ya nada más es una cadena pequeña de C1. Entonces, hacemos reaccionar estos dos de tal forma que el producto va a ser ahora una partícula que tenga cadenas muy largas, que son mi C18, y estos grupos funcionales que se quedaron aquí, ahora quedan cubiertos. Los voy a poner así como pelitos pequeños, cadenas pequeñas, porque lo que tengo ya nada más es una cadena de un carbono o dos carbonos, incluso hasta de 4 carbonos. Pero al final ya eliminé las interacciones polares como estas, ya no hay. Si se fijan, vuelvo a tener cadenas hidrocarbonadas, puras cadenas hidrocarbonadas. Y entonces ahora sí la superficie ya es, entre comillas, no polar. ¿Sí queda claro? ¿Sí quedó claro lo que hicimos o lo que se pretende decir ahí? Sí, doctor. A esa última reacción le conocemos como capping. Que como que en inglés implica cubrir. Bueno, en español. Cubrir. ¿Qué cubrimos? Los terminales residuales polares con grupos de carbono más pequeños. Que le llamamos aquí no pueden reaccionar por el famoso fenómeno de impedimento estérico. Al tener grandes cadenas ahí, yo ya no puedo meter cadenas más grandes para hacerlas reaccionar. Lo que hacemos es meter grupos pequeños para lograr hacer reaccionar o disminuir esos grupos residuales polares. Y entonces, al disminuir las interacciones polares, este pico puede mejorar. Y sí sucede. Entonces, en el mercado ustedes van a encontrar dos tipos de columnas. Aquellas columnas que no tienen end capping son más baratas, y las columnas que tienen end capping.
son más caras, pero les dan picos con mejor simetría. No sé si ustedes han visto. Bueno, yo no les ofrecí una hoja de calidad de las columnas. Cuando compramos una columna, viene en su caja, viene con sus tapones y con una hoja de control de calidad donde les dicen las características de las columnas y su estructura y muchas propiedades. Incluso les trae a veces un manual para lavar la columna. Y ahí les dice si la columna es end capping o no lo es. No sé si los tienen, si no, chequenlo por ahí. Y si no, lo que pueden hacer es irse a la página del fabricante y checar las características de la columna con el número de código. Déjenme ver si puedo sacar una foto y se las mando ahorita. Pero con esto, lo único que trato de decirles es, si yo tengo picos deformes, yo puedo mejorarlo mediante la eliminación de las interacciones polares. ¿Cómo? Utilizando columnas con end capping o en su momento con un aditivo. Con el amonio, por ejemplo, que se me está deformando, puedo meter algunas sales aditivas que puedan neutralizar esas interacciones polares. Y es ahí donde ya entramos a otro campo de la cromatografía. La eliminación de interacciones polares para mejorar los picos. Parte de lo que nosotros hicimos con el efecto del pH, esto es, yo tenía mi ácido que estaba ionizado y que estaba neutro a la vez, ¿verdad? Tenía las dos especies. ¿Qué hice? Pongo el ácido y entonces disminuyo la cantidad, en este caso, la base conjugada para que quede todo mi ácido neutro. Esa es una manera de eliminar interacciones secundarias, donde mi pico principal, mi compuesto principal, está dado por la especie neutra de mi ácido. Entonces es una forma de generar la mejora de los picos. Y aquí, bueno, tenemos un poquito más de otra forma de hacer los cálculos de la simetría. Ya no quiero entretenerlos, yo sé que van a trabajar mañana, ya es un poquito tarde. Y pues, no sé, les agradezco su asistencia. Pero antes de que nos retiremos, quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad o alguna inquietud que quieran expresar. Por favor, ¿me ayudan? Sí, yo había visto ese efecto en algunas bases, por ejemplo, la desametasona fosfato. También tengo ese comportamiento en la columna, pero pues ahora sí que no hemos investigado más, así lo hemos cuantificado y pues sí da bien, pero sí nunca hemos podido eliminar ese coleo en la desametasona. Siempre y cuando la simetría no pase de 2, se puede utilizar. Así es. Sí. No sé, ¿alguien más? Bianca. Jackie. No, doctor, por el momento no, gracias. ¿No? Cristi. ¿No? No. José, ¿ya te dormiste? ¿Mandé? Necesito repasar otro poquito. Sí, claro, hay que estar. Ahora sí, como decíamos, si no estamos en contacto, pues todo esto lo veo y se me atora mucho. Pero sí es la situación. Cuando necesitamos ver si mi cromatograma es adecuado, necesitamos entender lo que son los parámetros cromatográficos. Y entonces, nada más como a forma de resumen, el factor de capacidad tiene que ser, para que sea muy bueno, mayor a 2. La resolución mayor a 2. La simetría me lleva el tren. La simetría menor a 2. Y en los platos teóricos, el mayor número posible. Esos serían los parámetros de calidad más importantes que me pueden decir si yo ya tengo un buen cromatograma o no. Entonces, señor José, ¿todavía anda por aquí? Bueno, creo que ya se fue a dormir. Vamos a descansar todos, por favor. Cualquier duda que tengan, comentario que tengan, no duden en expresarlo ahí en el chat.
mándenme mensajes, si en algo les puedo apoyar, con todo gusto, no hay problema. De momento creo que les quedé de enviar algo que fue. Ayúdenme. Una foto, ¿verdad? Una columna, para saber si era el capping, o por lo menos para que lo puedan investigar. Ahorita que cierre la sesión, traigo la columna, le tomo foto a la etiqueta, y para que ustedes puedan acudir al internet, a la página del proveedor, y verificar si esa columna es el capping. Pueden bajar la hoja de calidad con el código y bajar las características técnicas. Entonces yo ahorita les pongo una o dos fotos para que puedan explorarla y que puedan saber de dónde bajar esa información. Pues entonces, ¿ya no hay más preguntas? No, por el momento no. Gracias. Okay. Pues entonces espero sus preguntas en los próximos días. Y si no, pues mientras vamos a descansar todos. Ya es un poquito tarde. Nos vemos mañana y que pasen buena noche. Igualmente. Gracias.